Bienvenidas y bienvenidos a esta charla de Igor Pascual. Creo que hay muy pocas personas que puedan hacer lo que hace Igor Pascual, que es unir varias de las pasiones en este tipo de charlas. En este caso es su pasión por la música, sobre todo por la música no entendida desde el prisma donde él se desenvuelve habitualmente, que es el rock and roll, sino un prisma mucho más amplio que le ha hecho pues conocer las distintas músicas del mundo, desde la rumba catalana o la música jamaicana, y todo ese conocimiento lo aplica para algo tan interesante como es la historia del vino. Pues no hay una bebida que tenga el prestigio y que tenga la historia del vino, que ya se remonta a 6.000 años antes de Cristo. Las primeras excavaciones lo detectan por la zona europea, Georgia, pero sin embargo el vino luego tuvo una presencia cultural en todas las culturas. Es cierto que los egipcios eran una bebida sagrada, los griegos ni más ni menos que Dionisio, ¿no? Que muy relacionado también con la música, con las artes, con el exceso. Luego fue Baco para los romanos, las bacanales vienen de los romanos que también lo utilizan como una bebida, como un espirituoso importante en la cultura, hasta llegar al cristianismo, que ni más ni menos se convierte en un sacramento. El vino siempre ha estado presente, siempre ha tenido un prestigio cultural que se mantiene a día de hoy. Sin embargo, charlando ahora brevemente con Igor, tampoco hay tantas canciones, sobre todo en el rock and roll, que hablen del vino. Hay una del Neil Diamond, que igual conocéis porque popularizaron V40, Red Wine. También Nina Simone hizo una canción sobre el vino, pero no hay tantas, con lo que creo que la charla de hoy va a tener mucho interés, porque vamos a parar en muchas anécdotas del vino, sabremos por qué las botellas son de 75 centilitros, también los grandes enemigos del vino, como la filoxera. También sabremos cómo alguien desarrolló su imaginación y su cabeza para transportar el vino. Los romanos lo hacían en ánforas, pero ¿cómo se puede transportar el vino para que no se estropee? Estas cosas en diferentes estilos musicales, lo que nos va a ofrecer Igor Pascual. 7 discos publicados, para el que no lo sepa, con Loquillo. También 3 discos como Igor Pascual en solitario y 2 libros también publicados. Todo un portento cultural de esta ciudad al que le damos la bienvenida y le damos gracias por estar aquí hoy. Igor Pascual. Iba a decir muy buenas noches, pues estoy acostumbrado a los conciertos. Muy buenas tardes. Pues gracias. Pues vamos a hacer un recorrido a lo largo de la historia del vino y vamos a salpimentarlo con ciertas músicas. Vamos a tocar no solamente de rock and roll, sino también una cantiga de Alfonso X el Sabio, un tema del siglo II después de Cristo, la canción más antigua que se conoce, que es muy emocionante porque veremos que no somos tan distintos a los antiguos griegos. Y siempre pongo un mapa para empezar, porque cuando ves un mapa realmente entiendes muchas de las cosas que suceden. Si veis España, os fijaréis que está jalonada por distintas cordilleras, más que ningún otro país de Europa. Y eso, antes de aprender nada de la historia de España, podemos entenderla solamente mirando el mapa. Vamos a ver que está cortada constantemente por un montón de montañas, un montón de accidentes geográficos, pero a su vez la península está separada del resto de Europa por los Pirineos. Solamente sabiendo eso y mirando eso, podemos entender muchas de las cosas que suceden. Pongo el mapa del Mediterráneo porque es, digamos, la ribera donde digamos que el vino tiene más relación, ¿no? Los romanos funcionaban muy bien con el vino y sin embargo la cerveza estaba considerada una cosa más de bárbaros, ¿no? O sea, y de hecho el rock and roll tiene casi más relación con la cerveza que con el vino, pero ahora veremos qué nos aporta el vino. Pongo la ribera mediterránea y nos vamos a ir a ese puntito de ahí, a Oriente Medio, porque en esta zona de ahí, un poco debajo de Chipre, todo esto, me levanto, todas esas cosas, un poco por ahí, más arriba, no llego. ¿Y qué es lo que sucede ahí?
Lo que sucede ahí es que tenemos el Líbano. Fijaos cómo es el Líbano. Ahí estaban apostados los fenicios. ¿Qué han hecho los fenicios por nosotros? Traernos la gallina, traernos el alfabeto, el torno de alfarero, también la manera de soplar vidrio, o sea, también han inventado la manera de soplar, el vidrio también viene de ahí. O sea, no todo eran los romanos, sino que también los fenicios nos aportaron muchísimas cosas. Pero más importante aún, nos trajeron también el olivo y lo que nos atañe hoy, la vid. La vid que da porque hay muchos tipos de vides, la vid que nos da la uva que da lugar al vino. Fijaos cómo es el Líbano. Es el actual Líbano, fijaos la bandera que tiene arriba. Vais a ver que si estos pueblos estaban aquí, están pegados a una montaña muy grande. Por tanto, no podían avanzar hacia adentro. Estaban condenados a vivir en un espacio muy pequeño, de apenas 50 kilómetros. Esas montañas son altísimas. Pero a veces, lo que Dios te quita, Dios te lo devuelve y al revés. Lo que Dios da, Dios te quita, ¿no? Entonces, esta condena que tienen a la hora de vivir en muy poco territorio, sin embargo, esos montes altísimos están llenos de cedros, que es ese árbol que veis ahí en la bandera que tiene actualmente el Líbano. Y la madera de cedro tiene una resina muy especial que le hace una especial flotabilidad y protegerla también de todo tipo pues, de bichos que la contaminan. Es decir, es una madera muy protegida, ideal para la navegación. Así que los fenicios se dedicaron a exportar por todo el mar Mediterráneo pues un montón de cosas. Empiezo por el alfabeto, que me parece importantísimo. Clave que en 28 signos podamos encerrar todo el conocimiento de la humanidad, el torno del alfarero, el vidrio, la gallina. ¿Me imagináis un mundo sin gallinas? No, igual casi prefiero que exista la gallina que el alfabeto. No es broma. Pero es importante comprender por qué los fenicios se lanzaron al mar, porque no tenían otro remedio. Sin embargo, esa misma montaña, vuelvo a repetir, que estaba ahí puesta, es la que les ofrece esa madera necesaria para que puedan escapar y garantizar sus rutas comerciales que llegaban hasta la península ibérica. No es ninguna broma navegar por el Mediterráneo, por más que navegasen muy próximos a la costa, siempre era un riesgo muy importante. No sé si habéis visto en algunos museos cómo eran los barcos fenicios, los griegos, son verdaderos portentos de la navegación. Sigo avanzando y nos vamos a ir a una cosa que citaba Tono, que me gusta mucho, que es Dionisos, que es el dios del vino. Hay dos tipos de religiones: los monoteístas, que solo creen en un dios, y los politeístas, que eran los griegos y los romanos, que creían en muchos. Y luego la civilización actual, que cree en todo. Hasta lo más absurdo normalmente, pero bueno, a lo que nos atañe es que es muy bonito que los griegos le dedicasen un dios al vino. Ese dios también era el dios del teatro, era el dios de las artes, el dios también a veces del exceso, pero los griegos no asociaban siempre el vino al exceso, todo lo contrario, lo asociaban también a la filosofía, al nacimiento de la filosofía. Dionisos significa 2 veces nacido, Dionisos, porque primero nace de Sémele, que se acuesta con Zeus, que se acuesta con todo el mundo, era el primer dios rockero, digamos, era un precedente de Motley Crue y de Julio Iglesias, y entonces Sémele le pide a Zeus, que se muestre en todo su esplendor. Saca a su poderoso, porque no puede evitar su orgullo masculino, le dice al principio: ojo, que te voy a quemar. Al final se muestra, Sémele se abrasa, y Zeus, porque para eso es el dios todopoderoso de los griegos, que me encanta lo que hacían, coge al crío que está en la barriga de su madre y se lo pone en el muslo y lo termina de terminar el de hacer. Es así. Es maravillosa cómo la naturaleza divina puede convertir algo tan aparatoso como el embarazo en algo así de guay. Por eso nace 2 veces. Y el vino también nace 2 veces siempre, sobre todo el vino actual. Nace de la tierra, luego va a la bodega, va a la barrica y también a la botella. Es decir, que está constantemente renovándose. Por eso el vino a mí me recuerda mucho a la historia de nuestra civilización, que es lo que decía este hombre, este premio Nobel de Física del año 65, que la historia de la civilización cabe en una copa de vino. Y es verdad, porque es una mezcla
de ciencia, filosofía, poesía, tecnología, viajes, intercambios, y cuanto más mezcla, como las mejores de las músicas, pues mejor sabe y mejor se oye. Sigo, después de hablar de Dionisos, que luego se convierte en Baco. Sabéis que los romanos se fascinan sobre todo con lo que es el concepto cultural griego, y directamente les copian uno por uno todos los dioses, y lo único que hacen es cambiarles el nombre. Como los ingleses, unos piratas de cuidado. Cogen cualquier cosa, la rebautizan y ya es inglesa. Pues esto hacían los romanos también. Cogen todos los dioses, les cambian el nombre y los adoptan. Que me parece una manera muy cómoda de existir. Me gustan los dioses griegos, pues me los copio. No está mal. Hablando de Grecia, no podemos evitar también decir una serie de cuestiones. Nuestra civilización, la civilización occidental, se basa en 2-3 libros que yo creo que son básicos. Uno es la Ilíada, que es el mundo heroico, que todavía vemos en las películas de guerra y en los westerns. La Odisea, que es Ulises queriendo volver a su casa, es decir, es el concepto burgués de alguien que ya no quiere morir en la guerra, sino que quiere volver vivo a casa para reencontrarse con su familia. Luego tenemos también, por supuesto, la Biblia. Más que la Biblia, el Nuevo Testamento, donde el vino es una parte fundamental, como ya dijo Tono. Eso es que empieza la compasión y empieza la empatía, ponerse en el lugar del otro, cosa que los griegos no tenían. La civilización griega la admiramos, pero una civilización muy cruel, como era el mundo, realmente el mundo antiguo era un mundo muy cruel, y lo ha seguido siendo y lo sigue siendo todavía. Pero es muy importante el Nuevo Testamento. Y luego sí que podríamos ir a Roma, aparte, pues el derecho romano yo creo que es bastante relevante, pero una de las cosas que tienen los griegos es que nos han legado una manera de enfocarnos y de ubicarnos en el mundo. Y el banquete de Platón es, si lo habéis leído, es muy bonito, porque no empieza hablando de filosofía. El banquete empieza como un banquete. Y dice Platón, primero comamos, luego bebamos, luego llamemos a nuestros esclavos que nos diviertan, y ahora ya filosofemos. Es precioso, es una manera de estar en el mundo, es decir, primero las necesidades del cuerpo y luego ya las necesidades mentales. Y el vino abunda. Este vino que tomaban los griegos, tomaban los romanos, era un vino joven, que el problema del vino siempre ha sido su conservación. El vino solamente duraba 1 año. El vino entonces se avinagraba y había que tirar el que sobraba. A veces era un vino más ligero que el que tomamos hoy en día, con menos gradación. Y si no, por ejemplo, los griegos solían rebajarlo. Es un vino muy distinto al que conocemos, no tiene nada que ver. Lo rebajaban muchas veces con agua, porque los griegos, pese a ser dueños también del exceso, tenían cierta consideración con los equilibrios. Entendían muy bien que todo estaba bien si nada era en demasía. Es una cosa, el término medio, una cosa muy griega, que ellos han practicado muy poco, como toda la gente que lo suele predicar, pero no es mal consejo. Y aquí ya voy a hacer la primera parada. Esto es algo muy increíble. Esto realmente es una partitura. Es la canción más antigua que conocemos. Y esa canción, si leemos la letra, vamos a ver que no tiene nada que envidiar o no está tan alejada de las que podemos escuchar hoy en día en la radio. Esto es una columna, es el epitafio de Seikilos, muere su mujer Euterpe, y le dedica un epitafio y le dedica una canción. Y sobre algunas de las letras griegas que vemos hay una serie de anotaciones. Esas notaciones nos indican la altura de esas notas. Es decir, conocemos la entonación que tenía, aunque desconocemos qué ritmo se aplicaba. Es decir, a través de la prosodia, de la manera de entonarlo, podemos intuir más o menos cómo era, pero no lo sabemos con exactitud. Podemos deducirlo. Pero a mí me parece muy bonito que podamos deducir una canción que tiene 2000 años y que podamos cantarla y sentirnos pues parte de los griegos. Y la canción, aunque es un epitafio, pertenece a un género que se practicaba mucho en griego, que era el skolion, que es canción de banquete. Son canciones de banquete, son canciones de bebida. Porque en los funerales, por supuesto, pues se bebía y la gente se excedía y lloraba y se lamentaba. Todo el mundo de las plañideras, que es un mundo que tiene muchísimo que ver con todo Oriente Medio, con toda la zona oriental, que
durante los Reyes Católicos en España se va modificando con leyes muy duras porque la gente se arruinaba para pagar velas, para pagar plañideras. Las plañideras eran estas mujeres que lloraban de manera desconsolada, que eran muchas veces pagadas y se les pagaba para que demostrasen un dolor mayor del que quizás sentían, pero para demostrar que tu persona fallecida era principal. Y en los Reyes Católicos las familias se arruinaban en esas épocas y los Reyes Católicos hacen una serie de normativas para digamos, limitar los lutos y los duelos. Esto es importante. Nuestra manera incluso de llorar a nuestros muertos también está codificada y también tiene un proceso igual que lo ha tenido el vino y que todo en nuestra civilización. Es una manera codificada, igual que los nacimientos, igual que las bodas, igual que tantas cosas. Aquí lo que pone es, fijaos qué bonito: mientras vivas, brilla. No temas nada en absoluto, que la vida dura poco y el tiempo exige el final. Esta letra podría ser escrita, no voy a decir por Bad Bunny, pero sí que podría haber sido escrita por los propios Beatles o por los Rolling Stones, que tienen bastantes canciones así, de aprovecha el momento, la vida dura poco, no te agobies demasiado. No hemos cambiado nada como humanidad, seguimos siendo los mismos cenutrios, temiendo al mundo y teniendo miedo de que nos pasen cosas. Lógico por otra parte. Pero la voy a tocar ahora para que veáis que la melodía tampoco está tan alejada de lo que podríamos cantar hoy en día. Me he querido hacer el guay, la he apuntado en griego original y ahora estoy teniendo que volver a Kou a ver cómo era por pasarme. Hay melodías que se conservan más antiguas, hay melodías del 2000 a.C. que se conservan, pero solamente frases. Canciones enteras, esta es la primera, el epitafio de Seikilos. Oh, son 6 faino me demo los posum prosoligon estitozen o telos o cronos apaitei. Mola, ¿no? Un poco mola. Ahora fijaos si la quisiera hacer en clave reggae. Son 6 faino meles op cronos putum prosoligon estitozen o telos o cronos apaitei. Y ahora, si la hiciese en clave country, o son 6 paitum me deno los pulupum o cronos oligon estitozen o telos o cronos apaitei. O son 6 faino me deno los tulupum cronos olon estitozen totelos o cronos apaitei. No es tan... No es tan distinta. Si os fijáis, tenemos muchísimo que ver con lo que nos sucedía antes. Pues de los griegos aprendimos muchísimas cosas, de los romanos aprendimos otra cosa muy interesante, que es a beber en comunidad. A que la bebida no era algo individual. Eso es lo que tiene el vino, que es algo colectivo. Es como el fuego del hogar. Es algo que se hace en comunidad y que dice mucho de nuestra manera de estar en el mundo, de reflexionar y de compartir.
El vino entendido como una herramienta no de exceso. Si os fijáis, la manera de beber, iba a decir latina, mediterránea, no tiene nada que ver con la manera en la que beben, por ejemplo, los suecos o los británicos o los alemanes, que es una manera más individual, como muchos protestantes que son religiones mucho más individuales y menos colectivas. La manera de beber también implica un ritual y una manera de entender los códigos civilizatorios y comunitarios que tenemos. Esta cosa que vas a un pub inglés y de repente está la gente sin hablar entre ellos, 5 tíos de 2 metros con pinta de que no te los quieres encontrar a la salida del Molinón, y beben de manera individual, como buscando, digamos que la borrachera. Sin embargo, en los países mediterráneos la borrachera, digamos que es una consecuencia de estar con amigos, de querer estirar la noche o la comida, pero no un fin en sí mismo, que es una cosa que sí que pasa en otros países donde se busca, digamos, esa forma de entender, ¿no? Bueno, no puedo evitar decir esto. El primer milagro de Jesucristo es convertir el agua en vino. En la última cena, obviamente, una misa es convertir, pues el pan se convierte en carne de Cristo y el vino se convierte en sangre de Cristo. Esto ha tenido un peso en la historia de Occidente increíble. Por supuesto, esto ha marcado mucho nuestra manera de entender, y también lo que vamos a ver ahora, cómo los monasterios necesitan tener y aprovisionarse bien, por supuesto, de una buena bodega, porque es fundamental para la liturgia. Además, el vino tenía muchísimos otros componentes. El vino antes se bebía porque aportaba calorías. Esta cosa que tenemos nosotros de degustar no era algo que se buscara, y el vino te protegía. El agua no era salubre, no sé si lo sabéis, beber agua era peligrosísimo. La cantidad de pestes, de cóleras que había, se transmitía muchísimo a través del agua. Entonces el vino te garantizaba que te evitaba ese tipo de enfermedades que había en las ciudades, pues hasta hace relativamente poco. El primer abastecimiento de agua corriente en Gijón yo creo que es de hace 120 o 130 años, no muchísimo más. Pero es importante saber esto, que el vino aportaba también calorías, era también un alimento. En el siglo XVII se contabilizaban, por ejemplo, en Madrid más de 400 tabernas. Acordaos. Vamos a ver también hoy cómo hemos pasado de beber en tabernas a beber en vinotecas. Eso es un cambio fundamental en nuestra manera de pensar. No vamos a la taberna, vamos a la vinoteca, es distinto, no tiene nada que ver ya. Entonces, por tanto, estamos en otro punto. Si estudiamos la historia del vino o de cualquier cosa y vamos tirando del hilo, vamos a ver nuestra historia. Esto es importante, este milagro, porque primero le instiga a su madre, es su madre la que dice, oye, Fiu, ponte aquí con el agua y haz vino, que la gente está sedienta. Y ahora vamos a ver qué tiene que ver esto. Estos son los monjes negros, son los monjes de Cluny, que es un monasterio. Otra cosa que le debemos también a Oriente Medio es el monacato. Hay dos tipos de monacato. El individual, que es muy propio de Oriente, por ejemplo de Egipto, y el colectivo, que es más propio de Occidente. Los monasterios, etcétera, etcétera, es gente que se aleja del mundo y unos se alejan de manera individual. Los anacoretas, el anacoretismo, y los cenobíticos, que serían los grandes monasterios que hay. Un monasterio tiene que tener una buena bodega, primero para autoabastecerse de alimentos, etcétera, y luego para el rito, por supuesto. Estos son los monjes negros de Cluny, pero a quienes debemos mucho es a estos otros, que son los monjes blancos del Císter. Cluny es un monasterio que se empieza a ser muy rico. Empieza a tener una serie de prebendas muy importantes y se hacen de oro. Y esto, digamos que en parte de los monjes de la comunidad no gusta porque están rompiendo los votos de pobreza. Y hay unos que se salen, que se hacen indies, que no quieren ser mainstream, y montan un monasterio indie, que es son monasterios del Císter, cistercienses, y son estos. El hecho de llevar la túnica blanca implica que no la has teñido de negro, que has cogido la lana de las ovejas y que no las has teñido. Antes teñir era dificilísimo. Los colores, no solamente conseguir el color, sino conseguir que en la tela se mantuvieran,
No era nada fácil. Todo ese tipo de sustancias, aparte, eran muy contaminantes y siempre se ponían en las afueras de las ciudades. Pues los monjes del Císter son los que se dedican, para proseguir la obra de Dios, ver dónde están las mejores uvas. Y empiezan a investigar qué terrenos dan las mejores uvas y de más calidad, cómo tiene que ser la inclinación del sol, cuándo es mejor vendimiar, cómo hay que podar. Todas estas técnicas que conocemos hoy en día, muchísimas de ellas vienen de los monjes del Císter, que hicieron grandes tratados y dejaron muchísimos tratados para que hoy en día los siguiésemos. En Francia, los monasterios donde estaban ellos se siguen utilizando como tierras excelentes de cultivo. Siguen siendo algunas de las mejores tierras que hay en Europa para el cultivo de la vid. Y se lo debemos a ellos, que eran investigadores, y ellos sentían que era una manera de proceder y de mejorar pues la obra de Dios. Y hablando de obras de Dios, y ya por seguir con un poco más de música, nos vamos a ir a un tipo al que también le debemos mucho. Hemos tenido muy pocos reyes cantores, muy pocos reyes amantes de la cultura, poquísimos. Eso ha sido una desgracia. No sé si en todos los países, pero en España al menos, desgraciadamente ha sido así. Ha habido los momentos de las culturas, por ejemplo, cuando se funda el Museo del Prado, se lo debemos a las reinas más que a los reyes. El Museo del Prado se lo debemos a la mujer de Fernando VII, por ejemplo. La cultura, por ejemplo, en Italia, en Francia, perdón, se lo debemos también a una italiana, a Catalina de Médicis. Pero realmente a los reyes se han dedicado más a la caza y a la caza de todo tipo de seres vivos. Pero pero bueno, es verdad. Sin embargo, tenemos que irnos muy atrás, hasta hace 800 años, donde Alfonso X el Sabio se dedicó a recuperar y a compilar todo tipo de culturas, sobre todo en Toledo, donde convivían musulmanes, donde convivían judíos, árabes y también cristianos, por supuesto, y entre todos compilaron una de las grandes bibliotecas, y donde a través de la península ibérica pues se llegó a todo el resto de Europa. O sea, es decir, se había perdido todo el saber clásico y se tradujo al árabe. Y del árabe se vuelve a traducir al griego, al latín, y pasa al resto de Europa. Toda la comedia de Dante, Virgilio, de Dante se lo debemos también a las traducciones que hacía que se hacían bajo su nombre y bajo su reinado, sobre todo en la Escuela de Traductores de Toledo. Y también hizo una cosa muy importante, que es compilar una serie de cantigas. Y aquí vamos a la gran aportación española a la música, española o hispana, que es el estribillo. A España se le deben muchísimas cosas en terreno musical. Una de ellas, la guitarra. Esta afinación nace aquí. La guitarra que utiliza Eric Clapton, Slash, John Mayer, cualquier guitarrista, se la debemos a España. Es un invento español. Hasta el añadido en la península ibérica se le añade otra cuerda más al laúd árabe, que luego va evolucionando hacia esto, que es tener algo portátil que te puedes llevar de fiesta, porque un clavicordio no te lo puedes llevar, un piano tampoco, pero una guitarra sí. Esa aportación, esta comodidad es bastante impresionante. Pero otra cosa que se le debe a la península ibérica es el nacimiento del estribillo. Los Beatles, Oasis, Shakira, todo el mundo utiliza la fórmula estrofa, estribillo, y esto nace en la península ibérica, y es algo que muy pocas veces se le reconoce a España. Vale, los ingleses inventaron el fútbol, pero ¿qué puede el fútbol contra un estribillo? Nada. O sea, es ridículo. O sea, es el estribillo. O sea, esa fórmula se sigue utilizando más de 1000 años después. Se cree que llegan no es que lleguen con los árabes, pero los árabes venían de un tipo de poesía muy larga, la casida, que eran versos larguísimos, muy muy largos, muy monótonos, que favorecían el memorizar el Corán. Y cuando llegan a la península ibérica, que para ellos es un vergel, es un lugar seductor, donde hay ríos, donde hay acuíferos, donde los cultivos, de todos los cultivos que traen ellos, que empieza a ser pues desde el arroz hasta los cítricos, pues bueno, es un lugar paradisíaco. Y aquí crean varias escuelas
y van llegando con unos versos mucho más cortos que se parecen mucho a nuestros poemas, poemas cortos, muy vivos, muy cercanos a la realidad de la gente, todo el amor cortés, todo este tipo de cuestiones proceden de ahí, proceden de los árabes. Y en España, que no existía España como tal, pero sí existía la península como concepto y como un intercambio constante de culturas, se llega a esta fórmula que es la fórmula de estrofa y estribillo, que ya existe en las cantigas que dedican a Santa María, los milagros de la Virgen María, que se conservan más de 400, algunas de ellas compuestas por el propio Alfonso X el Sabio. O sea, a mí me parece precioso. ¿Os imagináis a Carlos de Inglaterra componiendo? Pues Alfonso X el Sabio sí. Que ya mola, ¿no? Estar ahí en tu reinado guay, voy a hacer un tema. Pues muy bien. Imaginaos a Juan Carlos, ¿no? Pues tengo un tema nuevo dedicado a Sofía. Pues a mí me hubiera gustado mucho que fuese así, porque hubiese sido hubiese hecho mucho por la cultura, de verdad lo digo. No digo que se baile un rock and roll, pero oye, hubiera estado muy bien. Pues Alfonso X el Sabio recopila todo este tipo de piezas y tienen, pues todas tienen, más o menos todas, casi todas duran 4 o 5 minutos, y hay varias peculiaridades que son muy interesantes de ver. La estrofa, al contrario de lo que pensamos, está más aguda que el estribillo. Normalmente es al revés. Cuando llega el estribillo, por ejemplo, tenemos un tema de Oasis, ¿no? ¿No? El estribillo siempre sube, o siempre subía. Es la manera que la canción eclosiona, la canción se abre. Sin embargo, aquí es al revés. ¿Y sabéis por qué sabéis por qué se cree que está estudiadísimo cómo se componía? Porque se cree que las estrofas las cantaba un o una especialista y el estribillo, que siempre repetía lo mismo, estaba más grave para que la gente lo pudiera cantar. Es así. Por eso cuando M-Clan, un grupo que conoceréis todos, van al estudio a grabar con un productor que se llama Alejo Stivel, lo primero que le dice a Carlos Tarque, le dice: tienes que bajar el tono de las canciones, porque cantas tan excelentemente bien, cantas como cualquier americano, como el cantante de los Black Crowes, por ejemplo, grupos donde el cantante tiene un registro muy elevado, que cuando tú vas a los conciertos en plazas mayores, la gente no canta tus canciones porque no llega. Entonces lo primero que hacen es bajar los tonos. Eso ya se le había ocurrido a Alfonso X el Sabio. Y ahora voy a cantar una cantiga que tiene 800 años, que no está mal. Eran cantigas, las cantigas de Alfonso dedicadas, están hechas en galaico portugués, porque cada idioma tenía su sitio. El latín, por ejemplo, para el derecho, pero la poesía, sobre todo la poesía amorosa, estaba hecha en galaico portugués. No voy a decir gallego porque realmente no es gallego, pero sí que se le aproxima bastante. Y vamos a ver cómo el hecho de que seamos una península en una encrucijada, daos cuenta que estamos al lado del Mediterráneo, el sur de Europa, al norte de África y, aunque todavía quedaba un poco para que llegase todas las cuestiones americanas, estamos en un lugar que es una encrucijada. Y cuanto más mezcla, vuelvo a insistir, mejor. Por tanto, mientras que en Europa predominaban los ritmos binarios, 1, 2, 1, 2, en la península predominaban los ritmos ternarios, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, que son mucho más bailables. Y donde el castellano o el incipiente castellano encajan muchísimo mejor. Empiezo. Cantiga número 23. La Virgen María hace un milagro y convierte el agua en vino. No hay milagro mejor. Como Dios fez vino d'aigua ante que ter crío, ven así despois a madrea crecento vino. D'esto diré un miralle que fede en Bretaña, Santa María por una dona bien sana. Es que mucho bon costume, mucha bona mana, Deus posera que quit de la seu set vecino.
como Dios fez vino d'aigua antes que ter crío, ven así despois a madrea crecento vino. A dona pelo serví foi moi afendada, eu de la car pescado e pan e cebada, mas de bon vino pera era moi menguada, cane no tinas en no poco en un tonelciño, como Deus fez vino d'agua antes que terquiño, ven así despois a madrea crecento o vino. Y la canción es bien chula, quiero decir, que le metes una base y funciona. ¿Sabéis esto que hacen con todas las canciones? Que les meten siempre un bombo, que es como, por favor. O sea, todas, da igual, los Beatles, no sé qué, todo. Y uf. Bueno, vamos a seguir. Habíamos hablado de que las grandes dificultades del vino era conservarlo. Al no poder envejecerse era un problema bastante gordo, el envejecimiento, porque aquí empieza un concepto mental, que es el crear algo a largo plazo. A mí, si hay algo que me interesa o que me parece muy metafórico del vino y que tiene que ver con el arte, es que cuanto peor es la tierra del vino, arcillosas, pedregosas, mejor es la vid, mejores uvas da. Que a veces se parece al arte, ¿no? Cuando tienes experiencias extremas, te hace ponerte más en el lugar de los otros y te hace quizá hacer una obra más universal, una obra que llegue más al corazón de los demás, porque no están tan ensimismados. Ahora existe una literatura excesiva del yo, todo es yo, todo el rato. Yo, mi movida. ¿Por qué? Porque se vive mucho mejor, porque la gente ya no tiene experiencias extremas donde te hagan saltar y ponerte a veces en el lugar del otro, con lo que yo creo que a veces el arte se empobrece. Bueno, este señor de aquí se llama Jacobo I. Estaba en Inglaterra y se le ocurre dictar una norma ecologista que prohíbe a los cristaleros británicos, a los cristaleros ingleses les prohíbe cortar más árboles para sus hornos. El cristal necesita todo el sílice, necesita una temperatura muy alta para que se derrite para poder formarla. Entonces utilizaba muchísima madera y Jacobo I, antes de que existiera Greenpeace, pues dice, oigan, ya no se tala más madera. Y los cristaleros ingleses lo que hacen es acudir al carbón. Con el carbón se consigue más temperatura y como se consigue más temperatura, las botellas que logran hacer son bastante más duras. Por tanto, la botella ya no sirve solamente para ponerla en la mesa, sino para transportar el vino. Ya tenemos como botellas que sirven para transportar. Y, más importante, para poderlas cerrar y que se conserve y se envejezca. Esto es importante, porque antes los romanos lo hacían todo en ánforas, ¿sabéis, no? Se conservaban en ánforas, pero los romanos, que eran muy listos, igual que copiaron los dioses griegos, copian también a los bárbaros la manera de conservar y transportar cerveza, que es en barriles. Eso es una cosa que viene de los pueblos no mediterráneos y se copia, entonces se empieza a hacer en barriles, pero tampoco había manera de sellarlos bien, pero con la botella ya sí, y sobre todo se empiezan a digamos, a transportar, que es importante eso. Porque además los ingleses no producían vino. Ahora con el cambio climático igual de repente los mejores vinos son ingleses. Esperemos que no, imagina, con los precios que tienen, ¿sí? Pero sí que compraban a Francia, que es un país muy centralizado, siempre fue nuestro modelo de país, está basado en el francés, que es un modelo donde, por ejemplo, todos los bosques están muy conservados para no solamente todas las armadas necesitan muchísima madera. O sea, tener una armada grande, la cantidad de recursos que consume tener una buena marina es enorme. Pero al mismo tiempo necesitaban tener muchísima madera para los toneles. Y eso estaba cuidadísimo por el Estado ya en el siglo XVII y XVIII. Y lo vendían mucho a Inglaterra. Por eso nuestras botellas, en vez de ser de 1 litro, son de 75 centilitros. Por los ingleses. ¿Están en el euro? No. ¿Utilizan sistema métrico decimal? No. Todo no. Son una isla muy particular.
¿Qué pasa? Que los franceses, los bodegueros franceses, a la hora de tener que echar cuentas, les costaba mucho cambiar al sistema que utilizaban los ingleses. Un galón imperial inglés son 4,5 litros. Entonces los toneleros franceses contaron, si 50 galones, galones imperiales son 225 litros. Y luego vamos dividiendo de 6 botellas en 6 botellas, que es como seguimos utilizándolo ahora, y es por culpa de los, es debido a los ingleses. Es por esto, una manera de echar cuentas muchísimo más rápido, porque utilizaban el galón imperial. Entonces los bodegueros franceses lo apañaron así. Pero yo siempre estaba diciendo, pero ¿por qué 75 centilitros y no de 1 litro? Otros decían que eran porque los sopladores lograban hacer una capacidad de 75 centilitros, pero no de 1 litro, que era como para soplar distinto. Pero yo me creo mucho más la teoría, porque efectivamente además los británicos siempre tuvieron una tendencia al etilismo bastante alta y es bastante creíble, la verdad. Bueno, esto es importante también. Estamos en Francia y aquí empezamos a ver una jerarquización del gusto. Cuando examinamos los vinos, es muy interesante ver la evolución de los mismos. Cuanto antes era una manera de no tomar agua, de aportar calorías, de pronto el vino empieza, como todas las sociedades, empiezan a requerir una distinción de clases. El rico no quiere beber el mismo vino que el pobre. Algo que le gustaba mucho a Andy Warhol, este gran pintor pop, le encantaba de la Coca-Cola, es que decía que el primer emperador y el último mono bebían exactamente lo mismo. Es una mentalidad muy pop, realmente. Todo el mundo consume lo mismo, pero la mentalidad más elitista, más jerarquizada de la aristocracia francesa implica que tú no bebas lo mismo que beba el pueblo. Y entonces empieza en la zona de Burdeos a intentar hacer vinos mejores y caros con un gran prestigio, que es una manera de cobrarlo. Esto también pasa en la música. El famoso sonido Filadelfia, que es un sonido negro, es un sonido muy arreglado que tiene muchísimos violines muy delicados, porque los negros que por fin lograban tener dinero no querían escuchar el mismo blues que escuchaban los negros pobres. Entonces, ¿qué eran el famoso sonido Filadelfia? Que es ese sonido súper lujoso, con unas cuerdas muy bien arreglado, hecho para que los negros que tenían dinero no escuchasen lo mismo que el mecánico que estaba escuchando blues. Y por eso nace el sonido de Filadelfia, que luego, pues todo el R&B de hoy en día, pues desde Michael Jackson hasta Beyoncé, está muy influido por todo lo que es el sonido Filadelfia. Y es por eso, es por una distinción de clase. Hasta viendo el vino podemos entender lo que es la pirámide social. Bueno, esto es lo que hablábamos, lo que antes citaba Tono, del problema de la filoxera. No sé si sabéis lo que es. Bueno, fue un bicho que arrasó con todas las vides francesas primero. Gracias a eso, muchos franceses vienen a España, sobre todo a la zona de La Rioja, les enseñan cómo hacer el vino con el método bordelés y luego pues acaba llegando a España. ¿Cómo llega ese bicho aquí, a la península Europa? Pues debido a los medios de comunicación, como llegó la peste negra, como llegó el coronavirus, debido a la comunicación. La filoxera viene de América. Las vides americanas no les afecta la filoxera. Pero los viajes en barco cada vez eran más rápidos y la filoxera ya no moría en el viaje. Son tan rápidos que llegan y permanecen vivos. Y tienen que arrancar todas las vides. Sabéis que en España no hay vides realmente peninsulares, quitando muy pocas. Hay algunas vides que se conservan, que son descendientes de las cepas de la antigua Roma, que han ido cambiando, que son las zonas que están en zonas arenosas donde la filoxera no podía llegar a la madera. Es por eso, pero realmente la mayor parte son trasplantes de vides americanas, y las francesas también. Hay algunas que se conservan, que merece mucho la pena, ¿no? Ver cómo sabía realmente antes el vino, pero obviamente también en las Canarias también hay vides originales, pero no es lo habitual. Esto es como un Erasmus que hacían en el siglo XIX y XVIII, que es importante también para ver la jerarquía del gusto, que eso también pasó mucho en Gijón. Por ejemplo, cuando llega todo el indie de los 90, se trata de no escuchar lo mismo que escucha tu compañero de clase. Se trata de una diferenciación, si no de clase, sí cultural. Es decir, yo no tengo tu dinero, pero soy más exquisito que tú. Que es un poco el rollo que tenían una subcultura que se llamaban los mods, que son gente de clase obrera, pero que viste de una manera exquisita. O los Teddy Boys.
Los Teddy Boys ingleses eran gente de extracción muy obrera, pero que se vestía con unas telas imitando las telas eduardianas, para hacer una distinción de, digamos, del gusto. A través del gusto yo me elevo, digamos. Pues esto era no lo mismo, pero esto se llamaba, una cosa se llamaba el Grand Tour. Antes que hubiese Erasmus, pues los ingleses, la gente de la aristocracia inglesa, hacían un viaje por Italia para formarse a lo largo del 18. Te iban mostrando las obras de la gran antigüedad clásica, pero también te iban enseñando a distinguir y a conocer los vinos. Porque cuando volvías a Inglaterra después de 6 o 7 meses de viaje, te das cuenta que para llegar a Italia había que atravesar todos los Alpes. O sea, no era nada fácil. Los viajes los imaginamos que coges un avión, pero viajar era muy complicado. Y entonces, pues aquí se les enseñaba a los, digamos, a los cachorros de la aristocracia y de los futuros gobernantes de Inglaterra, se les enseñaba también a distinguir los vinos, porque ya empezaba a haber una cultura del vino. Cuál era más viejo, cuál era más joven, cuál tenía más poder, y un poco a saber el vino como orientación, ¿no? Bueno. Ahora vamos a ir entrando en la recta final, que tampoco me quiero extender muchísimo más, pero sí que quiero tocaros una canción que habla de lo que es el envejecer del vino, algo que, por ejemplo, en la Biblia no sale. En la Biblia siempre se ofrece primero el vino joven, que es el vino bueno. Eso hoy en día es impensable. O sea, cuanto más años tenga el vino, pues mejor, pero antes no era así. Y vamos a ver una canción, no voy a tocarla entera, pero vamos a ver también, igual que hemos hablado de la invención de la guitarra, que se debe a la península, hemos hablado de la invención del estribillo, y vamos a hablar de invenciones de estilos muy propios de la península, que uno es la rumba catalana. Y vamos a tocar una canción de estopa, porque habíamos hablado de que las vides ya llegaban de América, hay unas músicas que también llegan de América, y una de ellas es la rumba. Porque hay un invento que es afrocubano, y que es una de las mayores aportaciones que ha tenido tanto España como Cuba, que es el ritmo de habanera. Y este ritmo me gustaría enseñároslo, y lo vamos a aprender aquí. Y vamos a saber que es un ritmo sincopado. ¿Vale? Una síncopa es todo lo que no cae en un pulso. Si yo hago esto, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. La síncopa sería todo lo que esté en el 2 y en el 4, es decir, contra la música tradicional, o todo lo que está en el medio. Por ejemplo, si hago un ritmo de habanera, vais a ver que el segundo golpe lo doy después del 2. Podéis contar conmigo si queréis. Venga, arriba, 1, 2, 3, 4. Tum, ca, tum, ta, tum, ca. ¿Visteis ese ca que hago después del 2? Eso es una síncopa. Y eso es lo que hace que bailemos. Tum, ca, tum, ca, tum, tum. Es un ritmo de habanera. Cuando salí de la tum, ca, tum, ca, tum. Si lo acelero, es el ritmo de reggaetón. Tum, ca, tum, ca, tum, ca, tum, ca. O si lo toco en plan rockabilly, es un tema de Eddie Cochran. Well, I got a girl is... Esto es una síncopa, esto es un ritmo de habanera. El tango es un ritmo de habanera. La canción italiana, oh sole mio, tum, ca, tum, ca, tum, na, na, ra, ta. Es decir, toda nuestra música que bailamos, que nos seduce, tiene ese ritmo de habanera que nace en Cuba. Mezcla de la llegada de los españoles con los esclavos mayormente africanos, pero también muchos esclavos que habían pasado por América del Sur. Y la rumba viene de la guaracha cubana, y esto imita el güiro cubano. ¿Sabéis el güiro qué es? Ese instrumento que lo tocas con un palito, como aquí la botella de anís, pero en madera. Y eso se imita con la guitarra. Este rasgueo viene de ahí. Por eso, cuanto más intercambiemos, más ritmos molones nos salen. Y luego todo esto llega a Andalucía, por supuesto, por el puerto de Cádiz, pero hay una rumba, una guaracha, que llega al barrio de Gracia,
donde Peret y el Pescaía, que era el marido de Lola Flores, que solamente se le conoce por ser el marido de Flores, pero es uno de los mejores guitarristas que hay de rumba, el Pescaía, y se inventa una cosa muy bonita que es la rumba catalana. Si escucháis los discos de Peret podéis flipar cómo suena aquello, las palmas, es una ida de olla. Y una cosa que tiene muy bonita es que en Cataluña, bueno, en España, mucha gente está pidiendo que la rumba catalana sea considerada patrimonio inmaterial de la humanidad, cosa que yo creo que lo merece, porque no hay nada igual en el mundo. Entonces, estos de Estopa... Y el estribillo ya habla del vino. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas con vino engaño, y con los años me hago más listo. Fijaos la letra. Esa letra no se podría haber hecho en el siglo XV, porque el vino bueno era el joven. Y fíjate que indica una cosa ya muy de cuando vas a tomar un vino en un restaurante caro. ¿A que la temperatura está a su gusto? La importancia de la temperatura también en el vino. Aquí se fijan. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño. Ahí los Estopa, ojo, que trabajaban en la SEAT y fíjate cómo han refinado. Y con los años me hago más listo, cariño. Me encanta esa persona que aplaude siempre un poco más, porque me dan ganas como de felicitarle Oye, gracias. Me encanta la persona entusiasta en los bolos. Normalmente soy yo, siempre estoy, ¡hey! Me quedo yo solo como, perdón. Bueno, ahora ya para ir acabando. Bueno, las que me quedan en castellano yo creo que son las últimas ya. Y vamos a ver también cómo el vino tiene distintas acepciones en torno a lo emocional. Pero antes vamos a llegar un poco al vino como lo entendemos hoy en día. Hemos hablado, voy a poner esta imagen, que es una de estas bodegas que hizo Frank Gehry. Bueno, hay un montón de arquitectos ahora haciendo bodegas. Y habíamos hablado antes que el vino era un elemento... Era un medio para estar calentito, un medio para tener un aporte extra de digamos, de calorías, también para hidratarse y tener algo de salud sin riesgo a morir de cólera o cualquier otra enfermedad o disentería que de la que nos hemos librado. Y de repente el vino se convierte en un eje central. La vinoteca, es decir, la bodega, ya no es un elemento camuflado cuando vamos, por ejemplo, por León o por la zona norte de León o de Palencia o de Burgos, que vemos un montón de bodegas aprovechando por Aranda de Duero, cuando vais al Sonorama, que no sé si es muy de Sonorama aquí, pero bueno, hay un festival que se llama el Sonorama y hay una cosa muy chula, que es que te llevan a las bodegas y bajas 10 metros porque se está muy fresquito, porque es como muy ideal, y digamos que debajo de Aranda de Duero hay una ciudad paralela, hay una ciudad que va debajo, es como un queso gruyère, y vas uniendo bodegas con bodegas, donde, bueno, lo que se hace es disimularlas, y aquí ya no se disimula la bodega, aquí la bodega se exhibe y se muestra, porque así te pueden cobrar 500 euros la noche, claro, porque también son hoteles. Entonces el vino ya no es algo superfluo, toda la vida, es decir, una vez, digamos, como diría Nietzsche, muerto Dios y muerto el culto a lo eterno y a lo supremo, muertos ciertos valores humanos, lo que se pasa es que el vino, el ocio, la manera de disfrutarlo pasa a tener un elemento central. Es decir, ya no es un anexo, ahora es lo fundamental. Y toda nuestra vida ya gira en torno a ir un fin de semana a estos sitios. Es decir, hemos pasado del sector primario o secundario al sector totalmente terciario, al turismo o al llamado enoturismo, donde lo importante es el vino, es la experiencia.
¿Sabes? Ahora ya no se compran cosas, sino que se compran experiencias y todo este tipo de cuestiones. Es muy importante porque ya hay muchos museos, este es otro, también hay... esto creo que es la Rioja Alavesa, me parece. Fijaos, y ya los bodegueros se gastan millones en pagar a estos arquitectos estrellas, que son arquitectos estrellas realmente, son más estrellas que cualquier músico en la actualidad, sobre todo mucho mejor remunerados, os diré. Y bueno, este por ejemplo es el Museo del Vino de La Rioja. Fijaos que es un elemento, es una especie de adaptación, una cosa que se hace muy, bueno, ya se hacía en el Louvre, ¿no?, con la pirámide aquella, o en el Reichstag, por ejemplo, en Alemania, que veis siempre que se conserva una parte antigua y una parte moderna. Pero lo importante es que el vino ya es el elemento central, por un elemento de ocio, de cultura y también de distinción del gusto. Y hemos llegado al punto que ahora los vinos que nos gustan, que es como cuando vemos a un artista, vamos a un sitio, vemos a un artista con una guitarra sola, ¿no?, como podría ser un Bob Dylan en su momento, nos llama mucho la atención. Por eso ahora los vinos más cotizados son los vinos, por ejemplo, como los de Cangas o los de la Ribeira Sacra, los que sabemos que se cosechan a mano, porque son zonas tan complicadas que las máquinas no entran. Y el vino, al margen de lo bueno que está, de lo rico que está, pues vinos mucho más atlánticos, lo que nos gusta es el relato, es saber que estamos bebiendo un vino que se ha cosechado a mano, que no hay una máquina por medio. Por eso a veces cuando vemos a un unplug y vemos a un grupo tocar, pues como en Toma 3, que tocan y se seguirá tocando en acústico, nos llama la atención porque vemos que no hay una programación, que no hay un ordenador, nada en contra de los ordenadores, todo lo contrario, pero sí hay algo que nos conmueve porque nos parece, vamos a llamarlo más real, aunque no sea la palabra exacta, ¿no? Pero fijaos que los vinos, en una época de mayor tecnología, donde los ordenadores controlan las temperaturas de donde se conservan los vinos, lo sabéis, ¿no? Cuando veis a las bodegas, sí, está controlado todo digitalizado, lo que se le echa a cada vino, cada cuántos litros, necesitas tantas cosas, los sulfitos, tal. Pues ahora lo que nos gusta es saber que ese vino está cosechado a mano realmente, porque esa es la historia de la humanidad. Al final todo es cíclico y ahora que tenemos las mayores capacidades de recoger y de cosechar con máquina, lo que nos gusta precisamente es lo que está hecho a mano, en directo, porque nos parece que tiene un relato mucho más conmovedor que algo que igual está hecho a máquina, ¿no? Y para ir terminando, y luego quiero que cantéis un poco conmigo, una así, ¿no? Una vez que sepamos todos. Voy a tocar dos canciones para ir terminando. Una de ellas es no es un bolero exactamente, pero es un tema abolerado. Ya como curiosidad, ya para... El bolero es uno de los géneros que mejor va al castellano, porque va en octosílabos. Amor, reloj, no marques las horas... Normalmente son 7 sílabas u 8 que van muy bien al castellano. Y son unos géneros que pegan muy bien a nuestro idioma. Son muy plásticos. Es como el vino. El vino, si tiene un buen recipiente, una buena copa sabe mejor. Pues las letras, si tienen un recipiente correcto, en este caso el bolero o el tango también funciona muy bien. Pero el bolero yo creo que especialmente bien, porque el tango utiliza mucho la manera de acentuar en Argentina, que al cambiar los acentos de las sílabas encaja distinto, pero el bolero es muy, muy para nosotros. Es una canción que popularizó José Feliciano, está compuesto por un puertorriqueño. De Puerto Rico no solamente vino el reggaetón, sino que también vinieron un montón de compositores increíbles. Todas esas islas de ahí del Caribe tienen algo muy especial, son islas muy musicales. Y aquí habla del vino como algo que acrecienta la pena. Entonces, luego al acabar voy a tocar dos canciones y vamos a votar con qué canción estamos más de acuerdo. Si con la que el vino nos acrecienta la pena, que va a ser esta, o la que la salva. Aturdido y abrumado
Por la duda de los celos, se ve triste en la cantina un bohemio ya sin fe, con los nervios destrozados, llorando sin remedio, como un loco atormentado por la ingrata que se fue. Se ve siempre acompañado del mejor de los amigos, que le acompaña y le dice: ya está bueno de licor. Nada concuerda con vino, nada recuerda con... Y no, al contrario, le recuerda mucho más su corazón. Una noche, como un loco, mordió la copa de vino, le hizo un cortante filo que su boca destrozó, y la sangre que brotaba confundióse con el vino, y en la cantina este grito a todos estremeció: mozo, oh, sírvame una copa rota, sírvame que me destroza esta fiebre de obsesión. Mozo, oh, sírvame una copa rota, quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor. Muchas gracias. Y ahora, ya para terminar, dos cosas. Recuerden que el vino, que la historia de la humanidad, cuando bebamos un vino, no lo bebamos así, de, sino aquí está la humanidad entera. No es ninguna broma. Cuando veamos una guitarra, que es nuestra. En serio, cuando escuchemos un estribillo, también es nuestro. Fuera tendrán los bancos, los millones, los coches y la tecnología, pero el estribillo es nuestro. Y a ver si, bueno, pues a ver con qué canción concordamos más. Me da un poco de cosa porque hablamos de uno de los más grandes. Por cierto, muy amante del vino también. Decía su biógrafo que a Julio Iglesias le salvó de drogas más fuertes y más duras el vino. Decía: cuando te tomas un Chateau Fignon del 70 todas las noches, ¿qué te va a aportar la cocaína? Esta sí que me gustaría que la cantéis conmigo, ¿eh? Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco, y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Si tengo que olvidarlas, bebo y olvido. Mujeres en mi vida hubo que me quisieron, pero de confesar que otras también me hirieron. Pero de cada momento que yo he vivido, saqué sin perjudicar el mejor partido. Qué bueno, Julio, ¿eh? Y es que yo vivo la vida y es que yo amo la vida y amo el amor. Y casi, ¿eh? Y casi fiel en el amor. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco, y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Si tengo que olvidarlas, bebo y olvido. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truán, soy un señor.
Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truán, soy un señor y casi fiel. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a Tono, gracias al Ateneo Jovellanos. Muchas gracias.